¿Qué tal? Bienvenidos aquí al canal de los detractores, el primer medio nacional aquí de México que cubre este tipo de conferencias de la resistencia mundial. Tenemos el día de hoy una entrevista súper especial, importante para todos ustedes. Tenemos aquí la presencia de Javier Villamor, que viene desde Bélgica, ¿verdad? Radicas en Bélgica. Sí, y también nos acompaña Charlie Medina de Periodistas por la Verdad México. Javier, sabemos que eres analista, eres columnista, has trabajado en la Unión Europea, en la OTAN. ¿Qué espera la gente ahorita en esta conferencia el día de hoy? Bueno, el título que tiene es Geopolítica en un mundo cambiante y precisamente yo creo que lo más importante que ha pasado en los últimos años, desde la crisis de la COVID y la guerra de Ucrania, es que se está empezando ya a ver cómo el mundo que hemos conocido está dejando de ser ese mundo, está creándose un mundo nuevo, todavía no sabemos a dónde vamos a ir, pero empezamos a ver ciertos atisbos de esa nueva realidad. En este caso, como bien has dicho, pues soy corresponsal en la Unión Europea y en la OTAN y tengo acceso directo a esos cambios desde Bruselas. Bruselas es conocido por ser el segundo centro de lobby más importante del mundo después de Washington y creo que es un ejemplo perfecto de lo que puede venir a este lado del mundo. Cuando suelo empezar medio broma, medio en serio, que vengo del futuro para advertiros de lo que puede pasar. Y lo digo para mal, ¿no? Es decir, sí, nos guste o no, la Unión Europea tiene sus cosas buenas, pero una de sus cosas malas es que se están aplicando una serie de políticas consideradas dentro de este rama del globalismo que antes o después pues, van a afectar a toda la región. Porque aparte, mucha gente piensa que América no está conectada con Europa, pero esto no es así, es al revés, ¿no? Por ejemplo, pues, el CELAC-UE, que es las Relaciones Unidas entre Bruselas y todo lo que es América Latina, como se conoce América Latina-Caribe, hay una relación muy especial y también entre izquierdas y derechas. Por lo tanto, la batalla es transatlántica. Y queramos o no, creo que pues, en países como México o en Colombia ya se están aplicando políticas que hace muy poco, muy poquito se aprobaron en Bruselas, ¿no? Ok, Charlie. Bueno, el ajedrez mundial se está moviendo continuamente. Sí, señor. Y donde se mueve una pieza repercute en otra. O sea, Así pensemos es. tal vez esto, que tal vez lo que está sucediendo en China no pasa en México, o lo que está sucediendo en Sudamérica tal vez no suceda para Rusia, etcétera, pero sin embargo sucede. Todos estos movimientos que se hacen, ¿hasta dónde están realmente manejados para una buena política o realmente hay una manipulación económica y a conveniencia de las grandes potencias? Bien, otra cosa que me gusta mucho siempre machacar es intentar ver los problemas locales sobre un mapa internacional o al menos regional, ¿no? A mí me han enseñado mis mentores mis mentores en este caso fueron periodistas de guerra y siempre me decían, ¿no?, que para entender un conflicto regional, local, tenías que primero irte al nacional y luego al internacional, porque casi todo lo que tenemos hoy en día son guerras o conflictos proxies. No es tanto lo que ocurre en un país o en una región en concreto, sino quiénes, las superpotencias, podemos hablar de Rusia, China, Estados Unidos, dónde están peleando y por qué. Venezuela, has mencionado, es un caso muy concreto. Claro. Si Venezuela no cambia de régimen es porque no interesa seguramente a ninguna de las grandes potencias, ¿no? Bien sea porque pues, tienen acceso a materias primas que son fundamentales para ambos imperios, ¿no? Y digo imperios porque podemos hablar quizá de dos grandes imperios que están pegándose, que es Estados Unidos y China. China todavía no tiene la potencia que tiene Estados Unidos, es un gran contrincante, y creo que ahí también es ese mundo cambiante en el que estamos yendo, es esa batalla entre estas dos potencias. Rusia no la nombro como tal, es importante, pero la meto dentro de la lógica china, ¿no?, del socialismo, en este caso asiático. Caso de México también. Es un país fundamental, no solo en la historia, sino en la geopolítica de la región americana. Primero porque literalmente, es el patio trasero de Estados Unidos. En este caso, todas las superpotencias necesitan un colchón para poder estar tranquilas en su propia zona. El colchón de Estados Unidos es por el norte Canadá y por el sur México y la zona Caribe. Por eso se puede decir que nada de lo que pasa en este caso en la región Caribe-México pasa sin que Estados Unidos lo permita, ¿no? En el caso de Rusia, pues se le ha tocado su zona más influyente, que eran las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, y parte del conflicto con Ucrania se explica bajo esta lógica de injerencia en su zona de seguridad, ¿no? También China tiene esa zona de seguridad, pero que está rodeado de Japón, Corea, Taiwán, Islas Filipinas, y esa batalla también por abrirse hacia afuera, y por eso Estados Unidos cada vez está intentando también salirse de Europa, ¿no?, dejar que Europa cada vez sea más independiente para poder centrarse más en Asia-Pacífico. Nada de lo que está ocurriendo en México para nuestros espectadores mexicanos tiene que ver simplemente por una lógica nacional, ¿no? Hay una gran batalla interesante. O sea, primero por todo el tema de la lógica de la inmigración,
Luego todo el tema de la lógica del tráfico de personas, del tráfico de drogas, que desgraciadamente pues hace y crea una inestabilidad en México que interesa a unos y a otros por ambos lados. Exactamente, ahorita hablas de esto de las grandes migraciones, que nosotros lo veíamos desde acá de América, lo que pasaba de los conflictos del Medio Oriente y empezaron las grandes migraciones a Europa y todo eso no tiene mucho, pero aquí lo estamos viviendo, o sea, estamos viviendo unas migraciones terribles desde Sudamérica, de hermanos haitianos y todo eso, pero sabemos que obviamente pues está detrás este señor Jorge, ¿no? Jorgito Soros, George. ¿no? Y que seguramente también está inmiscuido en Europa y todas estas grandes migraciones. Sí, señor. ¿Qué opinas al respecto de todo esto? ¿Qué va a suceder? Porque yo estoy viendo, por ejemplo, a nivel local en la Ciudad de México ya hay mucha gente que no es nacional, ya estoy viendo mucha migración. Entonces, ahí, ¿qué recomendaciones nos pudieras dar al respecto? Aparte de estar informados, ahí, ¿qué se puede hacer? Porque me imagino que van a venir varias reformas al respecto de eso próximamente aquí en México. Bien, primero respecto a Soros, bueno, hablo mucho de Soros generalmente, pero no porque sea el único, sino porque creo que Soros o su modus operandi en los últimos años, en los últimos 30, 40 años, explica muy bien cuál ha sido la lógica de transformación de nuestros países en Occidente, ¿no? Y no solo afecta a la inmigración, afecta al tema del aborto, la ideología de género, el tema de la eutanasia. Es decir, hay una serie de políticas que parece que son como frutos del progreso lógico, ¿no? y pues unidireccional, pero que tiene mucho que ver con una lógica fuera de los intereses de los estados. No solo es Soros, ¿no? Hay intereses de Estado, en este caso el Departamento de Estados Unidos. Si cualquiera de los espectadores hace un ejercicio, pues pónganse que se va a una asociación conocida, en este caso, no sé si en México hay alguna asociación conocida por tema de la mujer, feministas, seguramente si va a partners, ¿no? o a socios, va a encontrar bien sea asociaciones como la de Soros, bien sea Ford Foundation, Rockefeller Foundation, o incluso al Departamento de Estados Unidos o a la Comisión Europea. Vemos que es una política que trasciende fronteras. ¿Cuál es la lógica de la migración? Obviamente hay una lógica pues siempre se habla de las guerras híbridas, ¿no? La inmigración masiva o la emigración masiva es una forma de desestabilizar los países. Generas conflicto social, generas conflicto político, generas conflicto económico. Y además es una forma también de romper las lógicas o las unidades nacionales, ¿no? No solo territorial, sino pues a la hora de pensar. Quizá dentro de la lógica americana, pues obviamente, a pesar de los conflictos que se puedan crear, es cierto que a nivel identitario no deberá o no debería generar tanto conflicto en el sentido de, pues más o menos todos habláis español, etcétera, etcétera. En el caso europeo, eso choca más porque se están importando gente de culturas radicalmente opuestas a la europea o a la cristiana, ¿no? Hablamos de importar millones y millones y millones de personas de países árabes o africanos, que no es una migración natural, sino que obviamente pues, cuando tú no sacas de un país por la fuerza o simplemente forzando a esa persona que salga, o incluso por su propia voluntad, pero dentro de una lógica de cientos de miles, de flujo de cientos de miles de personas, pues se están creando guetos culturales. Y yo, por lo que veo, y entiendo que por ahí va la pregunta con vosotros, es que México empieza a sufrir esos guetos culturales, también porque es país de tránsito. O sea, mucha gente no quiere venir a México, quiere pasar por México para llegar a Estados Unidos. Y hay también la responsabilidad de ese efecto llamada de partidos, en este caso de ciertos políticos, como por ejemplo el Partido Demócrata. Lo que está pasando en Europa es que muchos partidos, en este caso sobre todo de izquierda, están apretando a la inmigración, quieren inmigración, porque son votantes del día de mañana. Bien sea porque son bocas agradecidas, bien sea porque se les va a explotar políticamente para cualquier fin que ellos tengan, ¿no? Entonces, eso está generando una desestabilización que tiene muy difícil solución, porque no es algo que dependa de nosotros, a nivel ciudadano o a nivel nacional. Es una política internacional. En el caso de la inmigración, desde 2018, con el Pacto de Marrakech, en el que más de 100 países firmaron la promoción a escala global de inmigración masiva. En este caso, mi presidente, el presidente de mi país, Pedro Sánchez, claro, ha firmado 2 pactos ya con 2 países africanos para regularizar masivamente cientos de miles de personas de estos 2 países. Es decir, estamos hablando, yo vengo de una ciudad pequeña, Santander, son apenas 200.000 habitantes. Pues imagínense que el año pasado entraron en España legalmente 700.000 personas. Es decir, más de 3 veces mi ciudad de origen. ¿Qué sistema soporta eso? O sea, el problema no es la persona, el problema es el número. Porque no hay sistema que soporte eso. España tiene 3,5 millones de parados. ¿Qué futuro le vamos a dar a millones de personas que quieren llegar a mi país? Desgraciadamente no podemos, y ni siquiera puedo dar de comer a mis compatriotas
¿cómo voy a dar de comer, o digamos, bajo esa justicia social o bajo un régimen justo, a cientos de miles de otras personas que están llegando a otros países? Es imposible.